¿Sabes de dónde viene el agua de Quito? Quito se abastece de agua desde fuentes ubicadas en el oriente ecuatoriano, laderas del Pichincha y los páramos de los volcanes Cotopaxi y Antisana. Durante la época del fenómeno de El Niño, algunas fuentes se verán afectadas con la falta de caudal, lo que representa menos agua para Quito. Es por esto que MAPS realiza varios trabajos para garantizar el servicio de agua potable de manera continua. Ahora haz tu parte y ahorra agua. Con tu apoyo y responsabilidad, Quito renace. 20 de diciembre, como que se inicia un lapso, un trecho de serenidad, de paz, una memoria de que somos en definitiva un proyecto de mejoramiento hasta llegar al nivel angélico un día, muy remoto, pero llegaremos a ese momento. Pero son días de paz. Al menos quien habla quiere renunciar a este tráfago diario, angustioso, lleno de tensiones, de amenazas por una realidad descompuesta y putrefacta que nos está sitiando por doquier, por donde usted quiera. Entonces, un poco hablemos de eso. Son tiempos de, al menos, solidaridad. Y ojalá que un día también de fraternidad y de genuino amor. Dos valores utópicos que los acariciamos justo porque son tan lejanos, ajenos y distantes. La creencia, la fe en algo superior al que llamamos Dios, está tatuada en la especie humana como parte del instinto, como parte de nosotros mismos. Los animales no son religiosos, no lo son, lo somos nosotros. Y quiero decirles que desde la instalación del racionalismo por la Revolución Francesa y sus pensadores, Renato o René Descartes, a la cabeza de todos los racionalistas, pues el escepticismo sobre algo superior y abiertamente el ateísmo se han vuelto una conducta snob. Quienes dicen, no soy escéptico, tal vez sí, tal vez no. No, soy abiertamente ateo. Algunos, muchos, creo que lo dicen pensando que eso los hace más cerebrales y más inteligentes. Soy ateo. Hoy en día hay una como vergüenza reconocer que se cree en Dios, que se tiene alguna religión. La gente tiene una actitud vergonzante sobre eso. No sé si ustedes lo advierten. Y si yo les dijera, aunque el tema no es de ese hoy día, que el racionalismo, el confiarlo todo a la razón, a las elaboraciones, a las deducciones de la dudosa fisiología cerebral, de la cual conocemos un ínfimo porcentaje y nada más. Sí, si yo les dijera que el racionalismo quedará para la historia humana larga y distante todavía como uno de los períodos de mayor oscurantismo, cuando la propia ciencia vaya descubriendo dimensiones inenarrables, inimaginables, de lo que llamamos universo. El hecho es que, paradójicamente, el hombre antiguo, que no contaba con el racionalismo, con telescopios, con microscopios, con la ciencia, con la tecnología, sí, el hombre antiguo que era desprovisto de todo este armamento,
esta panoplia actual, tecnológica y científica, miraba a aquel hombre mucho más al cielo que lo que hacemos nosotros. Aquellos estaban pendientes del firmamento, mirando el movimiento de los cuerpos de luz, cada uno de los cuales es no una estrella, no un planeta, no un cuerpo, son tantos cuantas galaxias hay, imagínense ustedes. Entonces, aquellos, nuestros ancestros de hace cientos o miles de años, conocían mucho más el cielo que nosotros. El movimiento de las estrellas, sus traslaciones, sus aparentes relaciones, les dieron nombre a las diferentes estrellas con tal de que estuviesen juntas, ¿no es cierto? El Leo, el Escorpio, el Sagitario, en fin, eran mucho más astrónomos que el hombre común de hoy en día. Y por supuesto, mucho más astrólogos dedicados a pensar en el futuro, que el futuro podía leerse allá arriba. Bien, entremos ahora en lo nuestro. Nosotros los cristianos, quien habla lo es, pero yo soy cristiano del Cristo histórico, del Cristo humano. Yo no soy cristiano del Jesús mago. Eran tiempos en que aquel que se consideraba profeta, superior, predicador, tenía que hacer magia, era curandero, era sanador, o si no, no era nada. Y entonces, claro, quienes escribieron los evangelios, hay 27 evangelios, tuvieron que adornarle a la figura humana, con defectos y con méritos de Jesús, como un mago, hacedor de milagros, multiplicador de panes y de peces, sanador y resucitado. Era lo que exigía el tiempo, la época, la cultura. Como digo, y en síntesis, soy cristiana por el hermoso mensaje, que además no es exclusivo y excluyente de Jesús. Hace 3000 años, 1000 antes que Jesús, las Escrituras, con Isaías fundamentalmente, el profeta, ya hablan de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué dijo? Todos pretendemos saberlo, porque el catecismo así nos lo ha enseñado. Y los evangelios también, y los curas y los monjas también, y los dogmas por igual. Entonces creemos conocer a Jesús y lo que dijo, pero nada más alejado de la verdad. Una pregunta que siempre me hago y se la hago a ustedes. Un hombre tan inteligente, tan heroico, tan único, tan extraordinario, tan fuera de lo común, no dejó escrito nada. No hay un solo papiro que se endose a la mano y a la pluma de un Jesús. ¿Por qué? Me pregunto siempre por qué. Mientras tanto, se han encontrado decenas y cientos de papiros de aquel tiempo llenos de escrituras que reproducen lo sagrado de la Biblia y las vivencias, por ejemplo, de los decenios. Jesús no dejó escrito nada, absolutamente nada. Entonces, ¿quién fue? Viéndolo bien y con ojos racionalistas, nadie sabe quién fue ni qué realmente dijo. Porque ciertamente lo que se deduce es que tenía 2 o 3 apóstoles de su preferencia, con los cuales conversaba mucho más profundo que con aquellos campesinos o pescadores torpes,
porque la mayoría de los apóstoles eran unos zopencos. Tenía 2 o 3 y a la cabeza María Magdalena. Tenía como apóstol a un miembro del Sanedrín. Así es, el que dio su sepulcro para que lo enterrasen. Bien, ¿era Jesús un analfabeto? Imposible que lo haya sido. Si era un hombre tan sabio, extraordinario, que no sabía leer y escribir y sin embargo no escribió nada, probablemente Jesús sea el compendio de una serie de ideas que están en las Sagradas Escrituras. La otra posibilidad es que no es realmente una idea o una sola, sino que fue un complot. Fue un hombre tan superior, fue un hombre con tanta fe en Dios, que sintió la necesidad, el impulso de sentirse hijo del Altísimo y jugó convencido ese papel. Y reunió a 12 y les convenció, les persuadió para empatar su conducta, su comportamiento con lo que habían predicho las Escrituras. Una especie de complot. Hay un libro de un señor Schoenfeld, El complot de Pascua. Y hay como 27 evangelios, solo 4 reconocidos por la Iglesia y una Iglesia que más tarde tuvo que aceptar la orden de un emperador romano para compendiar estos 4 evangelios, porque los demás evangelios resultaron ser calificados como apócrifos, que no significa falsos, sino no aceptados, rechazados. 27 evangelios y se siguen encontrando más. Hay contradicciones en el cuerpo evangélico de Juan, de Mateo, de Lucas y de Marcos. La cruz misma. Si la cruz fue un patíbulo romano en una elevación llamada Gólgota, que estuvo pero llena de cruces, llena de crucificados y sacrificados y castigados por el Imperio Romano. La contradicción es que Jesús aparece en la vía hacia el Gólgota, vía Crucis, cargando su propia cruz. Cuando arriba en la colina, cruces sobraban. Hay unos evangelistas que lo pintan iracundo a Jesús, ¿sí? Castigador, que entra a latigazos a los mercaderes y a los cambistas en el templo. Y hay otros que lo pintan como: a quien te abofetee, entrégale la otra mejilla. Es una contradicción, ¿sí o no? Las teorías positivistas del siglo XIX y estos tiempos actuales le endosan a Jesús el carácter de un insurrecto revolucionario, de un precomunista. Jesús nunca habla de eso. Él dice, o los evangelistas le hacen decir, mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no es material. Mi reino es espiritual. Que es lo que realmente debe haber conversado con los 2 o 3 preferidos. Hay contradicciones. Que era un revolucionario, precomunista, fundador y antecesor de las ideas contemporáneas de esa fallida e inhumana doctrina. No creo que lo haya sido. En todo caso, recoge Jesús el más eterno, intocable, imperecedero, inviolable mensaje que podamos tener como especie viva, los seres humanos, titulares de conciencia, y de este evento consustancial a nuestra vida, a nuestra biología, instintivo por tanto,
creer en algo. Yo no me burlo jamás de la Iglesia Católica, de ninguna iglesia, porque iglesias humanas, con todos sus fallos y todos sus méritos, la católica tiene 2000 años, cierto es, pero ella y las demás han logrado mantener en gran medida viva la fe en Dios, lo cual ha mejorado ostensiblemente la conducta de la especie humana, que todavía es bárbara, salvajona, cruel, ensangrentada, pero no es lo mismo un contemporáneo que ser un cruel legionario romano o un gladiador o un emperador. Las iglesias han ayudado con las religiones a que nuestro comportamiento sea cada vez mejor. Y aprestémonos a celebrar esta hermosa, inigualable, tierna, seductora poesía, alegoría de la Navidad. Sí, la venida de Dios al mundo. Para terminar, Dios está en yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y al mismo tiempo el demonio, en una lucha sempiterna, en un conflicto permanente y crónico. Todos, incluyendo quien habla, en su naturaleza interna, en su alma, tienen la presencia, todos, sin excepción, somos hijos de Dios, como también producto e hijos del demonio. Depende de su voluntad y su conciencia el hecho y el resultado de que uno de los dos triunfe o al menos predomine. Aprestémonos a esta maravillosa fecha, simbólica y alegórica, la Navidad. Qué linda palabra que es Nochebuena. ¿Sabes de dónde viene el agua de Quito? Quito se abastece de agua desde fuentes ubicadas en el oriente ecuatoriano, laderas del Pichincha y los páramos de los volcanes Cotopaxi y Antisana. Durante la época del fenómeno de El Niño, algunas fuentes se verán afectadas con la falta de caudal, lo que representa menos agua para Quito. Es por esto que MAPS realiza varios trabajos para garantizar el servicio de agua potable de manera continua. Ahora haz tu parte y ahorra agua. Con tu apoyo y responsabilidad, Quito renace.